Hola. Seguimos. Yo llegué aunque sea hacerme unos mates. Todos fuimos a hacer lo mismo, me parece. Me parece. Bueno, bueno, vamos a seguir. La idea es, vemos un poquito sobre, porque bueno, como siempre nos quedamos cortos en tiempo. También, bueno, estuvo buena la charla inicial. Así que la idea es que veamos un poco sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las explicaciones teóricas para las migraciones y después ver el trabajo que tendrían para hacer, un poco charlar sobre los textos y ver el trabajo que tendrían que hacer durante la semana, previo al encuentro del otro viernes. Así que si les parece, si están de acuerdo, empezamos. Otra cosa, cualquier duda que tengan sobre lo que vamos diciendo, como ya saben, el tiempo es corto, a veces además todas las vicisitudes que a veces se corta, que no escuchamos y demás, las pueden ir haciendo creo que se puede abrir como un foro de consultas, ¿no? No solamente el foro donde tenían que responder, o bien usar el canal de pero creo que le voy a preguntar bien a Florencia, no sé si anda por ahí, pero Florencia maneja muy bien todo el aula virtual, pero creo que se puede poner un foro. Por aquí Eh, estamos, estaba probando ¿Sí? si parece que se ha grabado bien la primer parte, que teníamos que pasar esa prueba de fuego, Bien. para que nos quede registro y para quien no se pueda conectar o tenga problemas de conectividad, esa era un poco la preocupación. Bueno, Sí, podríamos poner un foro de intercambio. Después vemos contigo y con Susana si prefieren por unidad, uno general, eso como les resulte más cómodo en la interacción. Sí, fantástico. bueno, buenísimo. Por las dudas que van surgiendo, seguramente que van a aparecer con la lectura de los materiales, ¿no? Eh, Así que esa es un poquito la idea y, y ya les digo, antes de cortar, pero bueno, creo que a pesar de las interrupciones, justo a mí se me vino a cortar en el medio de la exposición, pero bueno, vieron que esto pasa, pero bueno, dentro de todo, por ser la primera vez, bueno, va saliendo. Fue muy Eh, breve, fue muy breve. Claro. Bueno, Todo bien. bien. Bueno, entonces seguimos y unos minutitos antes ya dejamos, cortamos, como voy a estar atenta a la hora, para tener el tiempo de poder charlar sobre la actividad próxima. Bueno, vuelvo a poner la pantalla. Bueno, entonces el otro punto que teníamos para conversar sobre el tema son las teorías migratorias. Entonces, desde que los estudios, desde que se inicia el interés por los estudios migratorios, ¿no? Han ido apareciendo una serie de teorías que trataron de explicar el porqué de las migraciones, ¿no? Por qué las personas migran? Y en estas explicaciones, en este modo de entender las migraciones, bueno, han sido numerosas las teorías. Yo tomé este cuadro que es de blanco, en donde hace como una síntesis de todas las teorías migratorias, ¿no? Las dos primeras, que es las leyes de Ravenstein y después la teoría del push and pull, y luego como a partir de la segunda mitad del siglo XX van a aparecer una serie de teorías, algunas que derivan de la primera, por ejemplo, la teoría neoclásica, que ha tenido un gran desarrollo y una gran vigencia, de la teoría neoclásica se han derivado otras que en realidad son como derivaciones, como les decía, de
teoría de la economía neoclásica, ¿no? Ahí en este cuadro, como ven, bueno, aparecen la autora puso dos clasificaciones, la de Massey y la de Portes, y cómo estos dos autores han hecho una clasificación de estas diversas teorías, y por el otro lado, cuáles son las dimensiones que tienen en cuenta las teorías que aparecen en el cuadro, ¿no? Como no podemos ver todas las teorías, y bueno, y si alguien de ustedes se interesa particularmente por esta temática, tienen el texto de Arango, que habla sobre las teorías, aunque tampoco desarrolla todas, pero además, si a alguien les interesa particularmente, nos puede pedir algún material. Entonces, la idea es hablar sobre algunas de ellas, mencionar algunas de ellas. Especialmente, bueno, las leyes de Ravenstein, el push and pull, la teoría neoclásica y la de las redes sociales, o sea, como consideré esas cuatro, y luego la teoría que se utiliza que se está utilizando en estos últimos años para analizar las migraciones desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, si partimos de la primera teoría que trata de explicar las migraciones, es esta la denominada las leyes de las migraciones, que bueno, que las establece Ravenstein. Y fíjense que ahí en la placa lo que dice, cómo es una teoría que está basada en la elección racional. Entonces, para Ravenstein, las causas de las migraciones son las disparidades económicas, y ese es el motivo de que las personas migren, o sea, la decisión de migrar pasa, según Ravenstein, por una motivación económica. Entonces, él establece una serie de postulados, que son 13 postulados, donde dice cosas como esto de que las migraciones son de corta distancia y en esas predominan las mujeres, que quienes migran a largas distancias son los hombres, que los habitantes de las ciudades migran menos que los del campo, que las ciudades crecen por inmigración, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, hoy, o sea, la mirada de Ravenstein es, bueno, es una mirada sumamente positivista. También veamos cuándo él establece estas leyes, que es en fines del siglo XIX, la misma denominación, ¿no?, del hablar de leyes de migración, ¿no?, remite a esa mirada positivista, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que se reconocen dentro de estas leyes. Es el tema de la migración y la distancia, que él la tiene en cuenta, el diferenciar las migraciones rurales de las urbanas, y el considerar el papel de la mujer, aun cuando lo considera que las mujeres migran solo a corta distancia, pero aparece la consideración de la mujer como migrante, que luego no va a ser considerada en las teorías que van a seguir, ¿no? Que le siguen. Y bueno, como decíamos, es una mirada totalmente racional y economicista. La otra teoría que nos interesó que conocieran es la que es muy citada, y seguramente si habrán leído Migraciones la habrán leído en algún texto, es la que se conoce como push and pull, o factores de atracción y de expulsión. Hay varios representantes, nosotros citamos acá a Lee, pero hay varios autores que usan, que trabajan desde esta teoría, y esta teoría, fíjense que considera, en esto de los factores de atracción y de expulsión, que tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino existen factores
positivos, factores negativos y factores neutros, ¿no? En ese esquemita que aparece en la diapositiva, pueden ver que los positivos serían los más, los menos, los negativos y los neutros los ceros, ¿no? Tanto en el origen como en el destino existen esos factores. Entonces, según esta teoría, la migración se produce cuando existen una determinada cantidad de factores negativos en el lugar de origen y positivos en el lugar de destino, ¿no? Ahora bien, en ese movimiento entre el origen y el destino hay una serie de obstáculos, ¿no? Que son los que aparecen ahí en el medio y que pueden ser obstáculos. Fíjense que hay esa línea quebrada, indica que pueden ser obstáculos mayores o menores, entre ellos, por ejemplo, las restricciones políticas al acceso a un determinado país, o obstáculos que tienen que ver con cuestiones económicas. Esta teoría se le critica el tema de que está considerada como mecanicista, ¿no? O sea, el tema de que tienen que existir obstáculos de atracción y de expulsión, pero lo interesante de esta teoría de Lee es que considera a la persona que migra, como dice en la placa, o sea, considera la migración como más individualizada, y cómo hay una toma de decisión por parte de la persona en el proceso de migrar. Y bueno, y el enfoque neoclásico que aparece en los 60 y que es el que ha tenido, como dice, hay mayor desarrollo teórico, aunque también ha sido muy criticado. Nosotros, entre la bibliografía, tienen un texto de Canales que justamente critica al enfoque neoclásico. Entonces, ¿qué dice el enfoque neoclásico? Que en las decisiones de migrar podemos considerar dos niveles. Por un lado, el nivel macro, que tiene que ver con las diferencias salariales entre los distintos lugares, y en el nivel micro, que tiene que ver con las decisiones individuales de las personas, pero siempre son, en esta teoría neoclásica, son consideradas como decisiones racionales y que tienen que ver con el bienestar económico. Entonces, dentro de las críticas que se le ha hecho, era que tiene que ver con esto de que las diferencias de ingresos, de salarios, de niveles de bienestar, a nivel de los estados e incluso dentro de los estados, son muy grandes, pero el número de migrantes internacionales no es tan grande, ¿no? O sea, es reducido en relación a las grandes diferencias, ¿no? Y por el otro lado, también se le critica el no tener basarse únicamente en o sea, dar un gran peso a los factores económicos y desechar algunos, como tienen que ver los factores históricos o los factores culturales. Y bueno, y solamente considera la migración desde la migración laboral, no otro tipo de migración por otras causas. Bueno, y la teoría de las redes es también llamada los enfoques de tercera generación, van a tener un gran desarrollo a partir de los 80, y lo interesante de esta teoría es que no toma solamente al individuo, sino también a la familia como unidad de análisis, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también con el enfoque neoclásico. Entonces, muchas veces la decisión de emigrar no tiene que ver con una cuestión individual, sino con una cuestión del grupo familiar, eso a través de los casos que hemos analizado, se puede ver cómo muchas veces dentro del ámbito de la familia se decide quién va a ser el que va a migrar. ¿A qué
nos referimos cuando hablamos de las redes. Las redes, yo se los adelanté algo, tienen que ver con lazos familiares de amigos, de paisanos, como les decía, de familias, que ayudan tanto en el inicio, cuando se toma la decisión de migrar, como una vez que la persona ha migrado, ¿no? Fíjense que ahí en la diapositiva dice amortiguan el peso que tienen el costo de la migración. Sabemos que la migración tiene un costo muy alto, no solamente un costo económico, sino también un costo que tiene que ver en el mismo sujeto migrante, ¿no? O sea, dejar las raíces, dejar familia, dejar su país, establecerse en otro lugar, y todo eso, esa ruptura con su lugar de origen, produce una situación en el migrante que muchas veces son las redes ayudan a mitigar. Entonces, también las redes permiten seguir manteniendo los vínculos con el lugar de origen, y en el lugar de destino ayudan en cuanto a la residencia, en cuanto a buscar trabajo, brindan información. Ahora, por otro lado, no todo es positivo, porque también las redes podemos relacionarlas también con situaciones de explotación o con situaciones de trabajo esclavo, ¿no? O sea, no siempre esas redes a veces pueden actuar de manera negativa en el migrante, ¿no? Pero lo cierto es que esta teoría de las redes apunta a esto, a pensar a la migración como una decisión que no es solamente individual, sino que tiene que ver con la acción de las relaciones sociales, y especialmente en el ámbito familiar. También cuando veamos en la última unidad algunos casos, van a ver en muchos de esos casos se trabaja considerando el aporte de las redes sociales, y bueno, van a poder ver casos concretos, ¿no? Bueno, en el caso de tanto Susana como en mi caso, que hemos estudiado la migración boliviana, en esta migración es muy fuerte el papel de las redes. Pensemos que quienes llegaron a Comodoro, por ejemplo, a partir del 2004, muchas personas llegaron directamente desde áreas rurales a la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿no? Y eso está mostrando la potencia que tienen las redes. Por otro lado, muchas veces las redes hacen que una migración continúe, aun cuando las condiciones en el país donde se van a establecer no sean las mejores, o hayan no sean las que estaban en el inicio de esa migración, pero la potencia de las redes hacen que esa migración continúe a lo largo del tiempo. Bueno, y en relación el último punto que decíamos de las migraciones en relación al género, en los últimos años se ha hablado mucho de la feminización de las migraciones. ¿Se acuerdan cuando yo les pasé algunas de las características de las migraciones en el ámbito de la globalización? Aparecía como una de las características la feminización, ¿no? Entonces hay autores que hablan de la feminización en valores cuantitativos, o sea, dicen que cada vez son más las mujeres que migran. Igualmente las mujeres migraron siempre, pero sí hay un cambio desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Principalmente desde el reconocimiento de la mujer migrante en cuanto al papel que tiene dentro del proceso migratorio,
y que ha dejado de ser acompañante del varón, como era representada en la mayoría de los estudios referidos a las migraciones, ¿no? Entonces aparece dentro del campo de estudio de las migraciones el tema de migración y género. Igualmente yo estoy hablando de feminización y de migración y género. Sabemos que cuando hablamos de género no hablamos solamente de mujeres, sino que el género lo consideramos como las diferencias socialmente construidas entre varones y mujeres. Lo que sucede es que los primeros estudios sobre migraciones comenzaron a analizar el papel de las mujeres, para luego pasar a estudios del género. Ahí yo les cito uno de los primeros estudios que está considerado como el estudio pionero dentro del campo de migración y género, que está referido a las mujeres, y es el de Moros-Basic. Fíjense, en 1984, ella va a ser una pionera en el reconocimiento de las mujeres migrantes, y a pesar de que en los últimos años, especialmente desde los inicios del siglo XXI en adelante, es impresionante el crecimiento que ha tenido los estudios referidos a género y migración. No sé si les interesa el tema, pueden buscar y pueden ver que hay una cantidad impresionante de manuales referidos al tema, revistas que tienen artículos referidos a esta temática. Igualmente, desde la geografía, cito la geografía porque es el área, la disciplina en la que trabajo, la producción todavía es muy escasa. Entonces, esto de considerar a la mujer como inmigrante, como actora, como sujeto de la migración, y ha dejado de ser invisibilizada, ¿no?, para los estudios. Entonces, muy rápidamente, puse acá las teorías de las que hablamos recientemente, y cómo realmente consideran a las mujeres, pero como que menciona diferencia a las mujeres de los varones, pero la mayoría de las teorías que siguen, aun cuando dice que solamente miran a lugares muy cercanos, van a tener a los varones como protagonistas, ¿no? Y me interesa así mencionar la teoría de la interseccionalidad, ¿no?, que aun cuando es una teoría que no es una teoría migratoria, o sea, no está dentro de las teorías migratorias, pero sí porque este concepto fue introducido como una crítica al racismo. Pero en los últimos años ha sido muy utilizada para tratar de explicar las migraciones y cómo la situación dentro de los estudios feministas y los estudios de género, cómo la situación de las migrantes se interseccionan, se interrelacionan con otras desigualdades, ¿no?, como son la raza, el género, la clase, la edad también, la discapacidad. Entonces, estos enfoques interseccionales buscan analizar los procesos migratorios, pero considerando cómo se entrecruzan diferentes desigualdades para explicar la situación de un determinado grupo. Entonces, como les decía, aun cuando no es una teoría migratoria, sí, en los últimos años ha sido muy utilizada para poder explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando se analiza la inserción laboral de las migrantes, o cuando se analiza la presencia en el espacio público, poder hacer estos entrecruzamientos entre distintas desigualdades que
que nos puede llegar a permitir llegar a ciertas explicaciones. Bueno, estamos ya sobre la hora y tendríamos que ir cerrando, ¿no? No sé si te parece, Susana, explicar el trabajo. Sí, tengo acá, no sé si todos ven, Sí, muy bien. Estas son las actividades que proponemos. De acuerdo a la bibliografía obligatoria, se vuelve sobre la cuestión de temas y problemas, pero ahora ya con algunos conocimientos estructurados, entonces cada uno tiene que elegir 3 conceptos centrales y definirlos cada uno en no más de 200 palabras, ¿no? También hay bibliografía complementaria, que también la pueden recorrer, ver, creo que hemos sido bastante, hay una bibliografía interesante que se les ha proporcionado. Creo que esto no da mucho lugar a dudas. Por ejemplo, pueden elegir movilidad, pueden elegir migración, pueden elegir una teoría que les parezca sustantiva, pueden elegir algún problema de la migración actual como el de los refugiados y definirlo. En no más de 200 palabras, por favor. De modo de ir a una síntesis, ¿no? Uno se exige a tener una redacción precisa, concisa, directa. Y la otra cuestión es a través de sobre todo los textos y la cartografía que acompañan los textos, ver cuáles son cuál es la regionalización a nivel global de las dinámicas migratorias. También se pueden consultar en internet cuando uno pone migraciones a nivel mundial y cómo operan los intercambios entre los países de origen y destino, ¿sí? Y también el caso de América del Sur, para lo cual agregamos a la plataforma el panorama migratorio de América del Sur 2012 que ha editado la OIM, y en las páginas 9 y 36 aparecen. Entonces, ustedes tienen la misión de identificar sistemas, buscarlos, o sea, la migración México-Estados Unidos es muy fuerte. La migración hacia Europa, ¿cuáles son los principales países emisores? Hacia los países árabes, en Sudáfrica, y tomar en particular el caso de América del Sur, donde la Argentina, Chile, Brasil pueden ser países en la actualidad de atracción. Venezuela lo era, pero ahora es un país emisor, lo mismo que Colombia. Bueno, hay una cantidad de dinámicas que se sintetizan en las formas en que los países de origen y destino operan, y estos son los temas migratorios a nivel global o a nivel de América del Sur, entre los países que lo integran. También para este caso, la explicación que hagan de uno de los sistemas no tiene que tener más de 400 palabras. O sea que deberían ser 2 explicaciones. Una para un sistema migratorio dominante a escala global y otra para un sistema dominante en América del Sur. Tal vez creo que no especificamos que listen y que después elijan uno y ese definan. No sé si hay alguna duda. No puedo verlos, no sé cómo, a ver. No, yo ahí puse en pantalla, no sé si se ve la bibliografía obligatoria. Y tengo que dejar de compartir yo. Ah, vos estabas compartiendo. No, pero vos no compartiste nunca, Susana, siempre te viste vos. Sí, lo único que vi es la bibliografía de Miriam.
Perdón, Claro, vos nunca compartiste. no estaba las Intenté, consignas. perdón. Si no, A ver, comparto porque lo tengo. ¿Querés que comparta yo el está trabajo? bien. Yo puse compartir, pero bueno, algo me olvidé apretar. No Pido está. disculpas. No, a ver, espera, comparto yo el trabajo. Bueno, acá están las actividades que les decía Susana. Tienen que elegir 3 conceptos centrales que posibiliten el análisis de los temas problemas. Bueno, lo tienen todo en la unidad, en el texto ese de la unidad, y definirlos máximo 200 palabras, como máximo. Y luego identificar, esto que les decía Susana, sistemas migratorios a escala global y de América del Sur, y también 400 palabras para cada escala, donde para hacer este trabajo tienen, bueno, pueden usar la bibliografía y el texto de este panorama migratorio de América del Sur. Hay un texto, si quieren vemos la bibliografía obligatoria. Bueno, ustedes, la idea es, tal vez no les dé el tiempo para leer todos los textos desde ya, pero de acuerdo a lo que ustedes elijan, al concepto que decidan trabajar, fíjense qué bibliografía seleccionan para profundizar, ¿no? Entonces por un lado tienen Arango, que explica las teorías migratorias. Tienen un texto de Canales que habla de la movilidad actual, es muy, muy cortito. Después tienen Cortés, que Cortés es muy interesante para analizar todo esto de los espacios circulatorios. Bueno, el mismo texto del mismo título les dice cuáles son las temáticas que aborda, ¿no? La movilidad, el transnacionalismo y la circulación. El Atlas de la Globalización, que este les va a venir bien para hacer el punto 2, porque presenta un mapa con los sistemas migratorios a escala global y hace alguna explicación de esos sistemas. Después hay un trabajo mío que está referido a género y migraciones, pero también hay algunos conceptos, bueno, el de territorialidad y algunos otros conceptos que mencionamos. El panorama migratorio les sirve para el punto 2, y el informe de migraciones en el mundo también, como para ver, de acuerdo a lo que elijan, pueden ver algunos de los cuadros o de los mapas que aparecen en estos 2 informes. Y esa es la bibliografía obligatoria, pero de acuerdo a la temática que quieran trabajar, tal vez quieran leer alguna de la bibliografía complementaria, que ahí la tienen, y donde tienen, bueno, el primer texto que habla de sistemas migratorios, el de Canales, que hace una visión crítica del modelo neoclásico, el texto de Magliano, que hace referencia a la interseccionalidad, el uso de la interseccionalidad para el análisis de las migraciones, Massey y Arango, que habla de las teorías de la migración internacional, o sea, otro de teorías, y el de Susana, que bueno, habla en general de las categorías de migraciones. Lo mismo que el último, que también es de Susana y Cortés, que habla sobre, básicamente se refiere a las cuestiones del transnacionalismo y el territorio. Entonces, pueden utilizar los textos que ustedes consideren más apropiados de acuerdo a la categoría que elijan, las 3 categorías que elijan para trabajar.
Bueno, como les decía Susana, pueden elegir alguna categoría o pueden elegir alguna teoría, ¿eh? No sé, hablar sobre las redes, o hablar sobre la interseccionalidad, o sobre las leyes de Ravenstein. Bueno, eso lo dejamos a criterio de ustedes. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas. Tengo Hola preguntas. Miriam, ahí pregunto a Andrea y me sumo a la pregunta para cuándo es la fecha de entrega. Sí, El jueves. ¿se resuelve en el foro o se envía por correo? El día anterior a la clase. Claro, el día anterior a la clase, como O sea, el hicimos jueves 13. sí. La idea es que aunque sea nos dé un tiempito como para poder alcanzar a leer, aunque no sea todos, como para tener hacer algunas lecturas y bueno, y que sea previo y las recuperamos, como hicimos ahora, lo recuperamos en el inicio de la clase, ¿no? Vamos a subir la actividad en el foro después. Bueno, está bien. Por eso les decíamos, si hay dudas, preguntas durante el lapso de la semana antes de la entrega, la podemos hacer en un foro de consulta, ¿no, Florencia? ¿Sí? Y tener un lugar para subir estas tareas. Cada tarea que tenga su lugar, claro. Bien, bueno. Ahí, claro, ahí hacen referencia si la actividad se sube en el foro o se envía por correo. Sí, vamos a concentrar en el aula todas las actividades y vamos a ir con distintas herramientas habilitando los espacios para que puedan cargar la actividad. Está bien. De acá el lunes con Miriam y Susana vamos viendo estas actividades y les dejamos el repositorio para que ustedes después puedan cargar el trabajo. Bien. Yo creo que lo mejor es a mí que lo manden en un archivo, no dentro del mail. Recibimos las últimas actividades dentro de un mail, a través de la plataforma. Sí, pero al ser, o sea, que las carguen en la página, pero nosotros recibimos el archivo. Perdón, Miriam, Claro. Susana, y la pregunta también va por en función de esto de habilitar para que se entregue la actividad, sería hay que habilitar el espacio en el aula como un link de actividad. ¿Qué formato se prefiere como entrega, Word o PDF? Sí, Creo que Word. para la corrección, sí, perdón, pero para la corrección nos facilita más la corrección el Word, porque vieron que se puede hacer comentarios, o sea, también se pueden hacer en el PDF, pero no es tan cómodo como el Word. Bien, 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 bárbaro. Gracias. Laura levantaba la manito por ahí y después iba Lu. Sí. Sí, yo consulta, porque anoche cuando subí el trabajo no lo vi como reflejado como un adjunto. Entonces después, hoy a la mañana digo, bueno, no llegó el mail, entonces agarré y lo copié. O sea, copié lo del Word directamente como respuesta en el mismo foro. ¿Ustedes lo quieren así o tratamos de subir un archivo? No, Perdón, una cuando... cosa sería, perdón, Flor, pero una cosa es el foro Claro. y otra cosa sería esta tarea, que esto iría como tarea en un archivo, ¿no, Flor? Claro, son distintas herramientas, no se preocupen y vamos cada actividad con el formato que se plantee. La actividad Sí. introductoria Ah, era en un foro está y bien. en el foro ustedes contestan allí mismo.
Y hay actividades que pueden tener formato foro, pueden tener un formato infografía, pueden tener un formato archivo que ustedes tendrán que presentar un Word, pueden darse distintos formatos para ir respondiendo. No se preocupen que puede haber variación y vamos viendo sobre cada uno. En el primero, que era un foro, ustedes contestaban en el mismo foro. Cuando se cargue como tarea, ahí van a incorporar el adjunto, ¿sí? Ah, ok, bueno, ahí me quedó claro. Bueno, intenté Hay, hacer las dos cosas, una salió bien. claro, hay Gracias. distintas herramientas y se pueden ir dando distintos formatos, porque la idea también es que estas actividades asincrónicas que se llaman, les dé un dinamismo que les permita a ustedes disfrutar el proceso y no la virtualidad nos permite usar los elementos de los entornos con otra plasticidad que a veces se pueden terminar resolviendo actividades más dinámicas y que logran el mismo resultado de apropiarse de los conceptos principales y de ir construyendo un discurso académico propio. No sé si había alguien más que quería. Malu. Sí, yo, pero ya me respondió Flor. Bueno, está bien, buenísimo. Bueno, si no hay otras dudas, vamos entonces. Beatriz por allí, Miriam. Sí. Disculpe, profesora, pero me moví un momento y perdí la idea. En definitiva, ¿dónde hay que entregar esta actividad? Disculpe, esa es la pregunta. Van a recibir todos la consigna. No se preocupen que cuando la carguemos ustedes van a recibir el aviso de que está el espacio para responderla. Bueno, ustedes la actividad la tienen, la han visto, o si no bajaron el archivo, está en lo que se llama U1, donde tienen los temas, la bibliografía, el listado de la bibliografía y la actividad. Entonces, ahí ya pueden empezar con la actividad. Después, como les decía Flor, entre lunes y martes les vamos a decir dónde la suben, con un archivo de Word. gracias. Bueno, ¿nos despedimos? Bueno. Pregunto. Sí, me parece, si no hay otras dudas, consultas, Miriam, Susana, ¿cómo se han sentido en esta primera experiencia? Yo muy cómoda, pero bueno, Miriam tuvo fuera que dio la clase y habló más, ¿no? Creo que más importante es ver cómo los alumnos se han también sentido, no sé si están tan acostumbrados como, por lo menos como yo. Sí, o sea, nosotros bien hemos estado durante todo este tiempo, ya hace como 2 meses que estamos con Susana con reuniones todas semanales programando y bueno, la verdad que aun cuando yo estoy dando clase para el grado, estoy dando el primer cuatrimestre, no era lo mismo, era como bueno, una situación de nervios, de ver cómo resultaba este primer encuentro y bueno, también por el compromiso que tenemos con la maestría, ¿no? Porque además de ser docente, estoy con la dirección, con Flor también ahí trabajando desde el equipo de gestión para que todo salga bien y bueno, y que sea el primero de los otros seminarios que van a seguir mientras dure esta situación, ¿no? Así que bueno, por mi parte, yo me sentí muy cómoda, pero no sé los alumnos, no sé ustedes cómo vivieron esta primer clase.
A pesar de las interrupciones propias, ¿no? Bueno, justamente a mí que se me cortó un ratito, y de los problemas, las dificultades de audio y demás bueno, que han sido mínimas. Irina quería consultar allí o compartir su opinión. Irina, ¿estás por ahí? Yo que estoy pensando, ¿no? Que este proceso de enseñanza-aprendizaje expresado en la forma más tradicional nos tiene que alentar también a generar un diálogo, pero que va a ser virtual. Por ejemplo, las devoluciones sobre las actividades, la actividad introductoria. Por supuesto, como siempre sucede, no todos lo prepararon con iguales criterios, una minoría sí, bueno, yo creo que lo vamos a hablar con Miriam y les vamos a hacer una devolución eh, como para como para ajustar, digamos, las formas de devoluciones o de lecturas, en el sentido total de favorecer para todos el aprendizaje y de nuestra parte la enseñanza, ¿no? Porque también este nivel del posgrado exige como cierta enfoque crítico en las lecturas que hacen y que vamos a tratar de simular que sea más crítico aún, es decir, viendo más allá de la letra que dice el autor, o si no, dónde se posiciona el autor y qué otras versiones hay, otras posturas hay. Así que vamos a hablar con Flor y con Miriam para ver de cómo hacer estas devoluciones, porque el tiempo de esta comunicación virtual directa o sincrónica es reducido. Entonces, para afianzar o incrementar, digamos, este proceso recíproco de intercambios, a mí me parece que tenemos que ver con las herramientas que tiene la plataforma, que yo no conozco a pleno, estuvimos aprendiendo, por lo menos yo estuve aprendiendo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, pero de hacerles devoluciones cada vez que les indicamos actividades. Bueno, y también para capitalizar todo lo que estamos invirtiendo, ¿no? Sobre todo ustedes, para esta formación. Sí. Bueno, no sé si no hay comentarios, no sé si alguien quiere decir algo y si no vamos. Y Balú levantó por allí la manito y Beatriz creo que también. Sí, bueno, nada, yo agradecerles, habían ganas ya de empezar, por lo menos en lo personal, y creo que ha salido muy bien, es cuestión de adaptarnos y nada, de tener un poco de paciencia con el tema de la conexión, que por ahí se cae, que se cuelga, etcétera, pero nada, muy agradecida, así que justo entro a otra clase en un ratito, así que me despido y un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Bueno, entonces todos nos despedimos. Bueno, ¿Sí? Hasta el otro viernes. Gracias a todos, hasta el próximo viernes. Sí. Bueno. Chao, gracias. Chao.